y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, querida familia de nuestra amada Iglesia Senti City a nivel global. Mi nombre es Karina del Arco y estoy compartiendo con ustedes esta meditación teoterápica desde la ciudad de Quito, Ecuador. Estoy muy feliz de poder dirigirme a ustedes y compartir este tiempito que sé que siempre es de aporte para cada una de nuestras vidas. Bueno, en esta ocasión yo quiero compartirles algo que Dios ha venido hablando a mi corazón y ha sido motivo de mucha reflexión y tiene que ver con el tener una vida realmente diferente al común, una vida que se distingue por ser tan especial y ser tan diferente tal vez al del común. Yo le he llamado a esta meditación disposiciones para vivir diferente. Y el pasaje en el que me voy a basar durante este tiempito de meditación está en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a partir tomando esta referencia bíblica para desarrollar esta meditación que, como les decía, se llama Disposiciones para vivir diferente. Y bueno, vamos a irnos entonces al capítulo 4 de Efesios para que entremos entonces en nuestra meditación. Dice en el versículo del 1 al 4. Voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Estos son los 4 primeros versículos de Efesios capítulo 4. Bueno, aquí el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, les hace una recomendación, más bien les hace una solicitud a esta iglesia. Y me llama mucho la atención cómo en esta versión dice que él les suplica que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y ese es nuestro primer punto. El primer punto de esta meditación es que Dios nos pide que llevamos una vida digna del llamado. Nosotros muchas veces hemos escuchado que Dios nos ha escogido como un pueblo santo. Recordemos muchos pasajes donde el Señor nos habla de esa elección, de ese escogimiento que Él ha tenido para con nosotros, de apartarnos. Nosotros sabemos que somos santos, no porque no cometamos pecado ni porque seamos perfectos, sino porque sencillamente Dios nos apartó. Eso en definitiva es lo más importante de la palabra santidad. Somos apartados, somos su pueblo escogido. Y Dios nos ha llamado a ser ese pueblo para vivir una vida santa, una vida que se convierte en una vitrina hacia el mundo entero. Muchas personas no entienden cómo los cristianos podemos decirle no a muchas cosas, podemos decir pare a muchas situaciones. Claro, no entienden que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos esta vida de poder que el Señor nos ha dado, pero es que el Señor nos ha puesto justamente para que reflejemos esta vida de santidad, siendo un pueblo apartado. Yo quiero compartirles lo que dice el libro de Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a ver entonces Segunda de Timoteo 1:9 y dice en la versión Dios habla hoy: Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús.
Miren qué cosa tan hermosa. Dios nos ha salvado y nos ha llamado a formar un pueblo santo, porque ese es su propósito. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos y nos mantengamos como un pueblo santo, porque a través de nosotros se va a reflejar, se va a mostrar a este mundo que tanto necesita un modelo diferente. Entonces, primera disposición a una vida diferente, tener una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Segundo punto, sean siempre humildes y amables. Y lo acabamos de leer en Efesios 4. El apóstol les dice, sean siempre humildes y amables. Miren que me llama mucho la atención esto porque puede ser que nosotros a veces seamos humildes, pero el llamamiento es a tener una humildad permanente. Y eso solo lo podemos vivir en el control del Espíritu Santo. Mientras yo meditaba en esto, yo me ponía a pensar, qué difícil es en este mundo poder mantener esa actitud humilde, poderse mantener humildes, porque estamos viviendo en una sociedad que constantemente, todos los días, te está diciendo que debes ser el primero, que debes ser el mejor, que debes destacarte. Una sociedad en la que te dicen, tú tienes que superar a otros, tú tienes que ser importante, tienes que mostrar lo que sabes hacer, tienes que prevalecer. Entonces, esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad totalmente de competencia, ¿verdad? Y entonces, claro, de repente la Biblia nos dice que tenemos que ser humildes. Y es que cuando nosotros hablamos justamente de esto, de que tienes que ser primero, de que tienes que ser el mejor, de que tienes que ser una persona que refleja ese poder que tiene, ¿verdad? Es difícil poder asumir que los demás sean también iguales o superiores a nosotros. Yo quiero compartirles también Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver lo que el Señor nos dice en su palabra. Filipenses 2, y bueno, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, díganme si cuando leemos este tipo de versículos frente a lo que vivimos en el día a día, como que nos quedamos sin piso, ¿verdad? Porque una persona que tiene todo esto que el mundo pues te está proponiendo y te presenta día a día, es todo lo contrario a la humildad. Más bien esto tiene que ver con el egocentrismo, tiene que ver con la autosuficiencia, tiene que ver con la altivez, tiene que ver con la soberbia tal vez, la arrogancia, pero más bien el Señor nos dice, no, sean humildes, consideren a los demás como mayores que ustedes. Realmente la palabra de Dios nos pide a veces cosas que es imposible vivirlas en nuestras fuerzas. Tercera solicitud que nos hace este libro de Efesios cuando el apóstol Pablo pues escribió esto a los Efesios. Dice, sean pacientes unos con otros. Yo sé que ustedes se han dado cuenta, a pesar de que estamos en diferentes países, a pesar de que hay muchas cosas que cambian, la cultura, la manera de reaccionar, la manera de llevar a cabo las cosas. Sin embargo, todos venimos de la misma raíz, venimos del mismo origen, tenemos las mismas emociones, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza a todos nosotros, así que pues en muchas cosas nosotros nos parecemos, nos identificamos. Y ustedes saben que la pandemia y toda la situación y el proceso que se vivió fue algo que sí marcó a la sociedad, marcó el corazón de la persona, marcó sus sentimientos, su corazón, su manera de pensar. Y hoy lo estamos viendo en esta sociedad. Pareciera como que quedó una situación de irritabilidad permanente, de aceleración. Hoy en día lo vemos en la conducción, todo el mundo anda acelerado, todo el mundo anda prevenido, ¿no es cierto?
Y entonces es como en estos ambientes en los que tenemos que recuperar, entre comillas, pueden decir muchos inconscientemente, todo lo que se perdió. Hay que moverse, hay que moverse. Entonces el Señor en su palabra más bien nos dice que seamos pacientes los unos con los otros, que debemos tener pues esa pausa, ¿no? Y vuelvo a repetir, sería como que difícil, como una montaña muy grande de escalar cuando Dios nos pide frente a todo lo que estamos viviendo como humanidad. Yo quisiera también entonces que vayamos ahora a Romanos, perdón, a ver, vamos a ir a Romanos 15, versículos del 5 al 6. Y si tú tienes ahí tu Biblia, te invito a que por favor busques este pasaje, Romanos 15, versículos del 5 al 6, y yo los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, la paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa tan linda. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Tenemos que ser pacientes y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos pacientes independientemente de las cosas que estamos viviendo en este tiempo. La palabra de Dios es superior a cualquier cosa que esta humanidad viva, así que ella sigue vigente. No es que ahora no se la aplica tanto, porque es que tal vez cuando el Señor escribió esto o lo hizo a través de estos hombres elegidos, pues nunca se puso a pensar que la humanidad iba a vivir cosas tan extremas como lo que vivimos todo el mundo, y es el asunto de la pandemia. Entonces, vemos cómo el Señor nos sigue hablando en su palabra y nos habla de la paciencia. Luego el cuarto punto dice, tolérense las faltas por amor. No, es que solo en estos 4 versículos de Efesios capítulo 4, pues es como que el Señor nos da bombardeos de cómo le gusta a Él que llevemos nuestra vida. Y yo digo, yo poniéndome ante el espejo de este pasaje, cada vez que voy leyendo versículo a versículo, pues me voy como que sorprendiendo un poco más, porque como que lo uno es más difícil que lo otro. Viva una vida digna del llamado. Siempre sea humilde y amable, ¿no es cierto? Luego el Señor nos dice, sean pacientes unos con otros. Ahora, tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Y vamos a ver lo que dice Romanos 14, versículos del 6 al 10. Entonces te invito a que por favor vayamos a Romanos 14, versículos del 6 al 10. Dice, los que adoran al Señor un día y en particular lo hacen para honrarlo a Él, los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, sino ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Es tremendo porque cuando nosotros analizamos este pasaje, y bueno, es materia para estudio todo Romanos 14, ¿no? El Señor nos dice, bueno, si una persona hace esto y cree que pues está agradando a Dios y se esfuerza por eso, pues ¿quién soy yo para criticar eso? Si la otra persona hace otra cosa. En definitiva, nosotros tenemos que vivir para Él. Y el día que muramos vamos a ir a su presencia y nosotros ganamos, ¿verdad? Y en definitiva, como dice el apóstol Pablo también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En definitiva, todas las cosas que nosotros vivamos, tenemos que vivirlas para glorificar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? Si bien es cierto, como cristianos, conocemos de los principios de Dios y sabemos que hay mucha gente, muchísima gente, que vive todos los días, pareciera como que pensando en irse de una manera intencional en contra de lo que Dios quiere.
Recordemos, muchos de ellos lo hacen por ignorancia. Muchos de ellos lo hacen aún por un grito de protesta y una rebeldía ante tal vez las cosas que les ha pasado y que tristemente o lamentablemente todavía no han podido procesar porque no han recibido al Salvador de sus vidas, aquel que puede sanar sus heridas. Recordemos que nosotros no estamos para criticar a nadie. El Señor Jesús nunca criticó. Confrontó con el pecado, sí, pero lo hizo con amor, lo hizo para sanidad. Podemos como cristianos tal vez estar cayendo en este error de no ser tolerantes, de ser juzgadores y no restauradores de los demás. Y aún pensemos un poco acerca de los que son parte de nuestra familia de la fe, de nuestra familia cristiana. Y el último punto es, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La Biblia entonces también nos dice que debemos hacer todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y esto está en Romanos 12, versículos del 4 al 5. Entonces te invito a que por favor busques Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios quiere que nosotros vivamos esa unidad como hermanos en Cristo, como iglesia, porque recordemos lo que hablábamos al principio, somos la vitrina a aquellos que no lo conocen. Yo te quiero invitar a que tú medites en todo lo que el día de hoy hemos hablado en esta meditación y que puedas pensar que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros constituimos esa lámpara encendida y puesta en alto. Por eso nosotros debemos vivir de manera diferente. Estas disposiciones, estas recomendaciones que pues está haciendo el apóstol Pablo a esta iglesia, siguen vigentes para nosotros. Dios quiere que lo hagamos. No es algo que sea imposible porque lo tenemos a Él. Y debemos nosotros hacer de esto una oración permanente para que se dé en nuestras vidas. Para terminar, quiero compartirte lo que dice el Señor en Juan capítulo 13, versículos del el versículo 35. Dice en Juan 13, 35, dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. La palabra de Dios nos habla de que nosotros, por más que digamos cosas o que tratemos de convencer a muchos, si no lo estamos evidenciando en nuestras vidas, va a ser muy difícil demostrar a otros que seguimos a Cristo. No porque queramos demostrar, sino porque sencillamente es nuestra misión que otros conozcan del Señor a través de nuestras vidas. La única manera en la que podemos llegar a ese objetivo tan grande de poder llegar al corazón de muchas personas y que ellos se conviertan al Señor es cuando pueden ver en nosotros realmente un testimonio. Estamos llamados a ser ese pueblo santo, ese pueblo apartado. No ese pueblo que no está entre la gente pecadora o entre la gente que no tiene a Dios y que se va constantemente en contra de los parámetros de Dios. No, porque es que si no estamos entre ellos, ¿cómo los alumbramos? Pero sí aquellos que nos apartamos del pecado, sí aquellos que decimos no, sí aquellos que toleramos, que tenemos paciencia, aquellos que estamos viviendo una vida de humildad, de mansedumbre, de amabilidad, aquellos que realmente damos honor a ese título tan tremendo que Dios nos ha dado de ser su pueblo santo. Quiero entonces en este tiempo invitarte a que juntos hagamos una oración y que le demos gracias al Señor por su palabra que cada día nos convierte, su palabra que cada día nos sana. Y quiero invitarte entonces a que le digas al Señor en este tiempo que tú quieres vivir de manera diferente. Padre Celestial, queremos entregarte este tiempo, Señor, dándote las gracias por todo lo que tú nos hablas. Queremos, Señor, vivir de manera diferente. Queremos poner en práctica todas estas recomendaciones. Queremos vivir
como es digno de nuestro llamamiento, nuestro llamado a ser un pueblo santo. Queremos, Señor, ser humildes, considerando a otros como superiores a nosotros mismos, como tú nos enseñaste aquí en la tierra, Señor Jesús. Queremos tener paciencia de los demás, Señor, no juzgándoles, Señor, no poniendo tal vez el dedo en la llaga, Señor, tolerando, Señor, por amor, porque así tú nos pides, Señor, y manteniendo la unidad, el vínculo perfecto de la paz, manteniéndola, Señor, porque tú nos llamas a eso, porque en definitiva todos los demás creerán que somos tu pueblo, que somos tus discípulos, que somos tus seguidores, porque nos amamos, porque nos toleramos, porque hacemos lo que tú quieres que hagamos. Señor, gracias por constituirnos en tu instrumento de salvación ahora aquí en esta tierra. Gracias porque tú usas nuestras vidas. Que cada día, Señor, podamos ser ese instrumento en tus manos, Señor, y que muchos, Señor, vengan a ti, Señor, fruto de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Te alabo, te bendigo, te exalto. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y la unción de tus santos. Amén. Amén, familia, que el Señor les bendiga mucho y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.